Muchas gracias, presidente. Señorías, eskerrik asko guztioi, arratsaldeon guztioi, barkatu. Voy a dar unos datos, no porque tenga alguna confianza en que estos datos sirvan para el grupo proponente, siquiera para la reflexión, sino porque creo que para quien pueda ver este debate sí le van a ayudar a contextualizar. En el Estado español, según el Instituto Nacional de Estadística, en un informe del 2011, a partir de ahí no hicieron más, hay 3,4 millones de viviendas vacías, en torno al 13,7 del conjunto de las viviendas que hay en el Estado español, 25,2 millones. Según el Instituto Nacional de Estadística del 2020, hay 4,5 millones de personas en pobreza severa en el Estado español. Hay 12 millones en riesgo de exclusión, según la tasa AROPE, y también dentro del mismo informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2020. En el Estado español, según el Consejo General del Poder Judicial, en 2021 se produjeron 41.359 desahucios, un 40,6% más que en el 2020. En el Estado español, también, y en esta ocasión según el Instituto Nacional de Estadística y en el informe del 2020, se produjeron 11.947 ejecuciones hipotecarias, un 57,4% más que en el año anterior. Y esto no es nada con lo que puede venir con la subida de las hipotecas. Las ocupaciones, de las que hoy se nos vuelve a hablar, fueron de 13.389 en el 2021, con un incremento respecto al 2020. Dadas estas cifras, ¿parece útil atacar todo el problema de la vivienda con la ocupación? No, pero realmente al grupo proponente esto le da igual, porque obedece a una clara estrategia. De nada sirve que yo vuelva a mencionar aquí que existe el desahucio exprés, porque se aprobó en el 2018 con iniciativa del Partido Popular y de Ciudadanos, que haría eso que precisamente significa que está haciendo o puede hacer Italia. De nada sirve que vuelva a explicar aquí lo que significa el allanamiento de morada y que el concepto de morada incluye no solo a la vivienda habitual, sino también a la vacacional, que eso daría respuesta a lo que dice que hacen en Francia. De nada sirve que yo traiga aquí las opiniones de los jueces, porque les darían igual, aunque los jueces estimen que no estamos ante un problema de relevancia y magnitud como la que se le quiere dar. De nada sirve que aclaremos que la inmensa mayoría de las viviendas que se ocupan pertenecen a fondos buitres y a bancos que las tienen abandonadas y que por no pagan ni siquiera a la comunidad de propietarios donde tienen insertas sus viviendas. Nada de esto les importa porque seguramente nada de esto les afecta. Su estrategia, igual en este tema que con otros, podríamos hablar de menores no acompañados, podríamos hablar de feminismo, podríamos hablar de violencia de género, podríamos hablar de derechos de la población LGTBI, siempre sigue un patrón de conducta y es seguir 11 principios básicos. 11 principios de propaganda que algún nefasto personaje en la primera mitad del siglo XX decidió popularizar e instalar a través de medios masivos de manipulación. Yo se los voy a repetir no a usted, que le darán igual, pero los sigue, sino al conjunto de la población para que abra los ojos. Los principios son 11 y uno es el principio de simplificación del enemigo único, que no es otra cosa que adoptar una idea única, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. ¿Les suena lo de gobierno social comunista etarra? ¿Les suena también lo de judeomasones marxistas que decía Franco? Pues por ahí va. Hay otro principio que es el principio del método de contagio. Significa reunir diversos adversarios en una sola categoría. Los adversarios han de constituirse en un único individuo o en una suma individualizada. Consenso progre, convencionalismo progre, globalismo. ¿Les suena, señorías de esta Cámara? Hay otro principio que es el de la transposición. Este significa que hay que cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que te distraigan. De este ejemplo me ocuparé en el último tramo de la intervención porque es divertido. Hay otro principio, que es el de la exageración y desfiguración, que es convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Tours guiados en Europa para ocupar en España. La ocupación como una plaga, no como un fenómeno que los datos significan menor. Hay otro principio, que es el de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Sales a por el pan y te quedas sin casa. Las mafias organizan tours que vienen desde toda Europa para robarnos nuestras casas. A nuestras mujeres las violan extranjeros. ¿Les suenan todas estas ideas? El principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentando una y otra desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Te roban la casa, amenazan tu integridad, es necesario contratar seguridad privada y dotarnos de más seguridad para hacer frente a la libertad o al libertinaje. Principio de renovación.
Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda en público, éste ya está interesado en otra cosa. Hoy hablamos de aquí, después hablaremos en el siguiente punto que también meten ustedes de cualquier otra cosa, pero siempre desviando el tiro, en este caso de los sindicatos y en la semana del 1 de mayo. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sondas o informaciones fragmentarias. Hablamos del número de ocupaciones, pero no hablamos del problema real. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicaciones afines. No hablamos de que va a haber más desahucios en el 2023, no hablamos de que los precios de las hipotecas suben, no hablamos de que los bancos y los fondos buitres se siguen enriqueciendo porque son sus amigos. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea mitológico, nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. De fuera vendrán, que de casa te echarán. ¿Les suena también esto? Y el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente para que piense como todo el mundo. La mayoría de la gente piensa, la mayoría de la gente siente, la mayoría de los españoles dicen. ¿Les suena también todo esto? En resumen, y voy terminando, esto no es sino seguir paso a paso los 11 principios de un personaje al que se citó en esta Cámara utilizando, y este es el ejemplo que quería traer, el principio de transposición, el número 3, que es Joseph Goebbels. A Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que es quien ideó estos 11 principios, les citaron ustedes para arrojárselo a los señores del Partido Socialista, haciendo uso y haciendo utilidad del principio número 3, el de transposición. Y ante todo esto, lo que queda por concluir es que esperamos en la izquierda para reaccionar. Nos vamos a seguir perdiendo en debates estériles con esta gente que lo único que pretenden es distraer la atención para que sus amos, las élites, sigan haciendo lo que hacen, que es empobrecer al conjunto de la población, o vamos a pisar el acelerador para recuperar derechos, libertades y dignidad en las vidas de la gente. Besterik ez, mila esker. Muchas gracias.